Gracias a todos por estar aquí. Les damos la bienvenida al doctor Miguel Antonio Bernal y al representante de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado. Esta Secretaría busca garantizar la implementación de una estrategia nacional inclusiva y coordinada que facilite la participación ciudadana informada en el proceso de constituyente, con especial énfasis en la alfabetización constitucional para todos los sectores sociales, económicos, culturales y educativos. Escuchemos la palabra de bienvenida por el ministro Mijares. Buenos días a todos. En nombre del Ministerio queremos agradecer al doctor Miguel Antonio Bernal y a la Secretaría Presidencial por la labor que están desempeñando. El día de hoy estaremos sobre la Constitución, nuestros derechos y procesos constituyentes. Una vez más, gracias por acompañarnos y hacer posible este importante encuentro, doctor Bernal. Las puertas del Ministerio siempre estarán abiertas para ustedes, aquí y en el país entero. Muchas gracias. Buenos días, ciudadanos ministros, ciudadanos todos. Gracias por la oportunidad y la oportunidad de poder conversar brevemente sobre un tema que debe ser claro a todos los ciudadanos, en particular por la doble función de ciudadanos y servidores públicos, y el tema constitucional que corresponde abordar durante este año, que ha sido decretado por el señor presidente de la República como el año de la Constitución Constitucional. La planificación constitucional es la primera fase del proceso constituyente que está llevando a cabo por el propósito de lograr una nueva constitución. La constitución, ustedes saben, está llamada a ser la máxima ley de toda la sociedad, pero para tener constitución hay que cumplir una serie de requisitos que nosotros no estamos cumpliendo desde el momento en que seguimos siendo regidos una estación constitucional que fue impuesta hace ya casi 53 años. Eso nos provoca una situación de extrema desigualdad. Y todos los progresos que a lo largo de estas 5 décadas hemos alcanzado, también dentro del marco de los cambios que requiere un nuevo ordenamiento constitucional, un nuevo ordenamiento institucional, es decir, un proceso constituyente busca ante todo darnos una nueva constitución, no por el público de poner un nuevo texto, sino sobre todo para actualizar y modernizar el Estado común. De ahí que la creación de la Secretaría Presidencial, como se efectuó el pasado mes de agosto por parte del presidente de la República, tiene la responsabilidad de llevar a cabo esta coordinación, esta, también nosotros, movilización en el sentido cívico de promover en primer lugar la necesidad de una nueva constitución. Vivimos en una sociedad que todos estamos viviendo hoy en día, donde hay un malestar social que se arrastra desde hace ya bastante tiempo. Atribuimos vetas de agua. Ahí está, he medido esas dos pedritas, son vetas de agua. En que la matriz de la constitución fue concebida para legitimar la dictadura militar y nos hemos quedado con ello por toda una serie de prácticas y procedimientos que no corresponden a este siglo XXI. Los cambios que ha vivido la humanidad, como decía, son grandes a lo largo de las últimas 5 décadas, para no irnos más atrás. Cambios que van desde la geografía, la demografía, la economía y todo. El mundo ha ido cambiando, Panamá también. Cada vez que no vemos los cambios que se han dado no solamente a nivel poblacional como en otro país, a nivel también de que nosotros la caída de la dictadura, la recuperación del canal que es nuestro, que debe seguir siendo nuestro, también ha traído cambios a la sociedad, pero no nos hemos adaptado institucionalmente a esos cambios que corresponde a los ciudadanos hacer. Entonces el propósito es dar una nueva constitución, pero aclaramos que no es una reforma a la actual constitución, sino una nueva constitución, y por eso un proceso constituyente.
El proceso constituyente emana del poder constituyente, que es el que crea, que genera la Constitución. Entonces, muchos confunden lo que se está promoviendo como una reforma, y algunos caen en lo que yo califico como una trampa que se montó aquí en el 2004, cuando introdujeron el artículo 314 que habla de una constituyente paralela, que no existe ni en la doctrina, ni en la teoría, ni en la historia de ninguna sociedad. Esa fue una ficción que en su momento introdujeron casualmente para evitar el proceso constituyente. A la fecha, como ustedes lo saben, porque todos vivimos con el mismo cielo, todos los gobiernos que ha habido han prometido sí que van a hacer una nueva constitución, que vamos a esto, a lo otro, y a la hora de la hora no se ha hecho absolutamente nada. Por primera vez, en este caso con el presidente Uribe, en su campaña, él advirtió, anunció, dijo que quien votaba por él votaba por una constituyente originaria. No lo dijo una vez, lo dijo varias veces, y al asumir el mando lo recordó. Luego vino la creación de la Secretaría, y este año, el 2 de enero, en su informe al país, a la nación, estableció la necesidad de que este año fuera de la actualización constitucional. Por eso estamos aquí con la venida de ustedes para compartir criterios, para compartir propósitos, pero sobre todo para unar esfuerzos en aras de poder caminar todos juntos hacia una nueva constitución que nos debe conducir a un mejoramiento en todos los sentidos que este país requiere y se merece. Esta es una tarea que es de todos los ciudadanos. Si bien se ha creado una secretaría, esta es una tarea de una secretaría, de un individuo, de un grupo de personas, es una tarea de todos, sin excepción. Porque una constituyente no puede ser excluyente. Una constituyente tiene que incluir a todos, lo que se busca en una constitución que tiene que ser de todos, para todos y por todos. No podemos pensar en una constitución para un grupo o para un determinado sector social o económico o político del país. Entonces, dentro de ese criterio, el proceso constituyente que se ha abordado a la fecha, que sin que nada esté escrito en piedra, pretende que nos demos una constitución a través de un proceso que lleva diversas fases. La primera fase es lo que se ha denominado la alfabetización constitucional. Es la otra cosa que, como su nombre lo indica, es que todos aprendamos, que todos enseñemos asuntos básicos que deben llegar a una sociedad que hoy por hoy está ausente de toda una serie de valores éticos, de principios morales, etcétera, que se han ido desmoronando y perdiendo en el camino. Y hoy nos tienen en una situación que nos preguntamos hacia dónde vamos si seguimos como vamos. Entonces, tenemos que rescatar esos valores y esos principios. No vamos a inventar la pregunta ni en materia constitucional, ni en materia de valores, porque ya la sociedad ha avanzado lo suficiente como para saber con qué quedarnos y con qué no. Entonces, la alfabetización es este tipo de actividades, conferencias, charlas, talleres, mesas redondas, diplomados, cabildos, que van dirigidos a promover el interés de la ciudadanía, un tema que nos sepa todos. Estamos en una sociedad, nuestros criterios, que lamentablemente tiene el conocimiento posible de sus derechos, deberes, garantías y de las instituciones que requerimos. Y este es un tema, como digo ustedes también, que es un tema, cuando se habla de constitución, es un tema de abogados, es un tema de ciudadanos. Los abogados intervienen como tienen que intervenir todos los profesionales, como más bien todos los ciudadanos, pero es un tema exclusivo de los abogados. Lastimosamente aquí en Panamá pues, tenemos a veces una manera de ver las cosas que nos distancia de las predicciones porque empezamos por caminos equivocados cuando creemos que los temas jurídicos que conciernen a nuestros derechos y garantías son para los abogados. Y eso ha llevado a que la gente entonces no conozca sus derechos, no conozca sus garantías, no conozca tantas cosas que nos corresponde como ciudadanos conocer. Que también eso se debe a la ausencia de una educación cívica que no se ha dado con el criterio y la importancia que merece. Entonces, la alfabetización que busca interesar al ciudadano en primera instancia en sus derechos, que lo vayan conociendo y los que lo conocen que lo mejoren y que lo divulguen, que lo compartan con otros, porque la gran mayoría de la población jamás ha tenido en sus manos el estatuto constitucional. La gran mayoría de la población ni siquiera sabe lo que es una constitución, mucho menos lo que significa una constitución, el alcance y el papel que tiene una constitución en una sociedad moderna, si es que queremos nosotros alcanzar esos niveles que ya han sido alcanzados en otros países
pero que nosotros nos hemos quedado atrás. En el continente latinoamericano hay solamente dos países que mantienen la constitución impuesta por la dictadura militar, que son Chile y Panamá. Chile hizo el intento a raíz de la violencia que se dieron en 2019 de darse una constituyente y no lo alcanzaron, porque iniciaron este proceso constituyente a partir de la violencia. Nosotros consideramos que, contrariamente a Chile, nosotros sí podemos alcanzarlo, porque nosotros estamos partiendo de esa convivencia pacífica que caracteriza todavía hoy en nuestra sociedad, y que felizmente nosotros hemos sabido mantener entre una y otra cosa, entre un disgusto, otro disgusto, una protesta, otra protesta, pero todavía este país no ha enfrentado situaciones verdaderamente trágicas como las que ha vivido en Centroamérica, como las que han vivido otros países de Sudamérica, donde la violencia y la tragedia han predominado, sin excepción. Nosotros, por lo menos aquí en Panamá, a la fecha, y esperamos que sigamos así, no hemos caído en esa vorágine de violencia que tanto daño deja, tantas lágrimas, sobre todo tanto derramamiento de sangre, que a fin de cuentas no le permita a la sociedad avanzar. Entonces, hemos querido iniciar un proceso constituyente a través de la articulación de toda una serie de derechos que no todos están contemplados en el texto constitucional y en nuestros códigos, pero muchos de ellos están contemplados en los convenios internacionales en materia de derechos humanos Panamá como Estado signatario, y que hace obligatorio que sean cumplidos no solamente por las autoridades, sino también por la ciudadanía. Pero si la ciudadanía no conoce sus derechos, no se puede dar cuenta cuando no se está cumpliendo o no se está, simplemente se le está violando. Y también para poder hacerle frente a que las estructuras existentes todavía en nuestro país son estructuras más bien de dominaciones autoritarias o autocráticas o de abuso de autoridad, que no podemos nosotros seguir así, porque eso trae más conflictos que otra cosa. Entonces, iniciada la alfabetización constitucional el pasado mes de enero, nosotros hasta la fecha, así como estamos aquí hoy, hemos estado en otras dependencias de servidores públicos, ministerios, entidades autónomas. También hemos tenido reuniones con todo el sector empresarial, llámese CONEC, llámese CAPAC, APEDE, Cámara de Comercio, etcétera, también con organizaciones gremiales, también con la Iglesia, y una reunión de casi 3 horas con el Consejo Episcopal, que reunió a todos los obispos para explicarles a la Iglesia católica en este caso, mientras también tuvimos reunión con los santos, para identificarlo también, porque nosotros manejamos la concurrencia de todos los sectores. Esto no es un problema de un solo sector, y esto tampoco debe ser visto como un tema del gobierno que anda haciendo esto. No. Este es un tema que nosotros tenemos que manejarlo nosotros como ciudadanos. Tenemos que empoderarnos de nuestra responsabilidad, de nuestro compromiso, y por eso le decía hace un momentito atrás, que en el caso de todos ustedes aquí presentes, como ciudadanos primero, y como servidores públicos tenemos un doble compromiso para tratar de que la alfabetización alcance el mayor espacio cuantitativo y cualitativamente posible, de tal manera que vayamos encontrando, por así decirlo, mínimos comunes denominadores que nos permitan ir planteando las cosas que queremos o que debemos cambiar, y también ir planteando el cómo las vamos a cambiar. Panamá vivió en 1945 en medio de una situación político-social muy especial, producto de la Segunda Guerra Mundial, una situación bastante atípica que llevó a un proceso constituyente en 1945 y que dio como resultado la hoy lamentablemente desconocida Constitución de 1946, que fue considerada en su momento como la constitución más democrática del continente. Esa experiencia que nosotros tuvimos en el 45, que lamentablemente, como les decía, no es debidamente conocida por todos, permitió a Panamá un progreso que en aquel momento, dentro de las condiciones en que se encontraba, es verdaderamente, diríamos nosotros, valioso cuando uno lo estudia, porque acuérdense que en el 45 todavía estaban los remanentes de la guerra, había una presencia norteamericana en Panamá, había 14 bases militares, había un predominio político, de intereses de Washington, etc. Y en medio de eso, Panamá tuvo la lucidez de darse una constituyente, que fue el resultado de una elección de constituyentes provinciales y nacionales.
hago la salvedad que cuando hablamos de elección de constituyentes no estamos en el terreno electorero a que se nos han querido acostumbrar en los últimos 35 años. Pero una elección de constituyentes no tiene nada que ver con una elección ni de representantes, ni de diputados, ni de alcaldes, ni de nada que se les parezca. Es una elección para un compromiso histórico y patriótico de dar constitución a la sociedad. Es decir, las personas que van a ser electas, como ocurrió en el 45, van a debatir, discutir y aprobar un proyecto como proyecto de constitución que se les presente para que pase a ser ese nuevo texto constitucional del país. En el 45, de los prominentes ciudadanos, José Dolores Moscote, Alfaro y Eduardo Chiari fueron los que presentaron ese proyecto de constitución que todavía hoy, si nosotros nos tomamos la tarea de leerlo, nos vamos a encontrar con un texto extremadamente valioso por su armonía completa y no por las antinomias que tenemos en el Estatuto Constitucional que nos rige, ni con los errores no solamente ortográficos, sino también gramaticales, que tiene el texto que fue impuesto hace ya 52 años y medio. Y les recuerdo que casualmente José Dolores Moscote venía con la inquietud de un cambio constitucional de finales de la década del 20, que había creado ese movimiento que él llamó reformista. José Dolores Moscote sigue siendo uno de los más ilustres que ha tenido Panamá, y Ricardo J. Alfaro, que poco se sabe, además de haber sido un gran panameño, fue un gran jurista que elaboró el 67% de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero hoy, lamentablemente, a Ricardo J. Alfaro ni siquiera se le menciona su nombre cuando la gente dice que se va por la tumba muerta a tal o cual lugar. Hasta allá hemos llegado que no lo mencionamos ni siquiera para el nombre de la avenida que se le ha dado. De igual manera, tenemos nosotros otra serie de situaciones que hoy por hoy hacen casi obligatorio, diría yo, entre nosotros llevemos adelante este cambio constitucional de raíz. Y importando, si me permiten el término, todos los progresos que para aprender, no es que estamos buscando modelos fuera, sino más bien dentro. Por eso nos estamos refiriendo al 45, puesto que la alfabetización constitucional se ha programado no para que termine el 1 de julio del año entrante, sino que el 1 de julio entraría en otra fase dentro del proceso constituyente, que es la fase que corresponde a todos nosotros de discusión, debate, de los requisitos que hay que poner para esa asamblea constituyente que hay que elegir, y también los procedimientos de elección. Porque si hay algo que es cierto que debemos tomar en cuenta, es que nosotros no podemos pretender irnos a una nueva constitución o una elección de constituyente con el código electoral vigente, que no ha sido hecho para estos menesteres y que ya ha sido reformado 8 veces, que es también creación de la dictadura y que de nada ha servido para mejorar la necesaria democratización que nuestra sociedad requiere. Así que dentro de las cosas que hay que hacer a partir del 1 de julio, ya está casi encima del año entrante, están actualmente construyendo de acuerdo sobre los requisitos para quienes pueden ser constituyentes y para quienes no pueden ser constituyentes, y también los procedimientos de elección, porque no es un asunto de que los partidos políticos solitos son los que van a participar en esto, esto es una participación ciudadana. Entonces tenemos que poner los requisitos necesarios para que la ciudadanía, como en el 45, pueda también participar, porque en el 45 hubo partidos políticos, pero hubo también constituyentes independientes. En esta ocasión, no es que los partidos políticos no puedan participar, somos de opinión que lo propio sería que toda asociación que tenga un mínimo de 5 años con personería jurídica pueda también participar a través de listas cuyos requisitos habría que poner. Cuando decimos tenemos un mínimo con 5 años porque estamos en Panamá, y si decimos que personería jurídica mañana pasada empieza a registrar más de 4 asociaciones para presentar más de 4, o sea que estamos aquí en este país de nuestro. Entonces, dentro de esa proyección que se tiene, que se necesita la creatividad de todos, sin excepción. Porque esto no es un asunto de que queremos llegar, digamos, a lo que se llama una imposición de ninguna naturaleza, sino empezar a recoger ideas, para lo cual, dentro de lo que poco que hemos podido hacer hasta ahora, hemos establecido un par de correos, y también lo tienen ustedes en la volantita que se les ha dado, para que pueda ir de la ciudadanía, ir haciendo sus aportes, sus interrogantes, sus sugerencias
sobre estos temas que, repito, son de todos. Entonces, si a partir del 1 de julio empezamos, lo cual no quiere decir que no se pueda desde ahora sugerir una propia idea en cuanto a cómo vamos a elegir esos constituyentes. Nosotros somos de opinión que podemos inspirarnos en relación al 45 y hacer una elección provincial nacional. Decimos provincial, también decimos comarcal, para que haya una representatividad geográfica, étnica y de todo. También estamos pidiendo la sugerencia que puedan emanar de todos los ciudadanos para poder lograr que haya una paridad de género. Es decir, que si establecemos un número de constituyentes como 45 o 51, personalmente yo no necesitamos más, pero es una cuestión de calidad, pero que hay una paridad, que hay 20 varones, que haya 25 mujeres también, y un número impar, bueno, para que en caso de votación no se desempate la costumbre en este tipo. Y las propuestas de constitución seguirán estando abiertas para todos aquellos que quieran hacer proposiciones de normas, de artículos, pero desde el punto de vista técnico constitucional, la todo. Es decir, no es bueno, que el artículo que me parece bien, que es lo que ha pasado hasta la fecha, después del 90, aquí en Panamá ha surgido, o sea, han producido 6 proyectos de constitución. Uno vino de la universidad, otro vino de la Santera, otro vino del Instituto Latinoamericano aquí avanzado, otro vino del Instituto de Estudios Nacionales, pero el último fue durante el periodo de Martinelli, en que nombraron a unos denominados notables, parte también de nuestro folclore. Es una república que no es notable, aquí ciudadana. Bueno, se le llamó notable, presentaron un proyecto de 400 y tantos artículos que no están vinculados ni Dios. Entonces, ahora nos toca, eso se hizo sin la participación de la ciudadanía. Ahora nos toca a todos involucrarnos de la mejor manera que podamos. Cada quien sabrá no lo que el proceso constituyente puede hacer por él, sino lo que nosotros podemos hacer por el proceso para alcanzar esa meta, ese proyecto. Este país ahora mismo, en mi opinión, con todo respeto, uno de los problemas que arrastramos es que estamos ausentes del proyecto nacional. Nosotros ahora mismo no sabemos dónde vamos. Si nosotros hacemos una mini encuesta, como se aquí, le preguntamos a la gente dónde vamos, ahí vamos a encontrar 44, 50, 100 respuestas distintas cada una de la otra, porque no hay ese proyecto, esa meta nacional de todos. Hombre, con las diferencias, desacuerdos que tienen necesariamente, no podemos pretender que una sociedad de todo el mundo camine, piense, se vista igual. Tiene la diversidad la que nos va a permitir avanzar. Entonces, esos constituyentes, bueno, sin querer queriendo, después de ustedes que podemos ir pensando en cosas como esta, porque tenemos que evitar que los que se han encargado de hacerle tanto daño al país puedan colarse en esa asamblea constituyente para seguir haciéndolo, ¿verdad? Y como a mí no me gusta andar por rodeo, por ejemplo, nosotros tenemos que buscar la manera que un Benicio Robinson no quede de constituyente, pues acaba el país, como acaba de acabar con Boca del Toro. Esas cosas las podemos hacer si nosotros ponemos medidas preventivas, porque el cuerpo social, al igual que el cuerpo humano, necesita antídotos, medicina preventiva para evitar ciertas cosas. Pero nosotros tenemos que ir pensando, en el 45 se puso requisitos, muy sencillo para la época, es comprensible, ser panameño de nacimiento, mayor de edad, que en aquella época era 21 años, pero ahora nosotros podemos quedarnos en estas solas dos cosas. Ahora tenemos que ver cuáles van a ser los requisitos que nosotros le vamos a pedir a aquellos ciudadanos que vayan a cumplir la tarea de darnos, a previa discusión, una nueva constitución. Entonces, creo yo que algunos de los antídotos que podemos ir acariciando, por lo menos de pegado a algunos, parece que gustan, es decir, por ejemplo, lo siguiente, el que va del constituyente, porque ya se me han acercado, o sea, que estamos en la todavía. ¿Y cuánto va a ganar por constituyente? Se ha vuelto la obsesión. Entonces, ante esa pregunta, mi respuesta es: quiere ser constituyente, tiene que pedir licencia con sueldo del lugar de trabajo. Si eres maestro, licencia con sueldo. Abogado, trabaja en una firma, licencia con sueldo. Servidor público, licencia con sueldo.
No podemos nosotros ahora montar una asamblea de constituyentes para que vayan a ganar 18.000 o 20.000, o vaya saber cuánto Balboa va a ganar. Por ahí mismo les digo que yo soy de opinión que también hay que alertar a los que quieran ser constituyentes, porque es una manera de desencantar a varias personas, y las hay. Por ejemplo, aquí en Panamá tenemos a Dios gracias de todo. Hay que decirles que no van a tener pasaporte diplomático, que ellos no van a viajar, van a estar trabajando, dedicados a discutir y aprobar que no necesitan pasaporte, mucho menos diplomático. Porque aquí los diputados acostumbran pedir pasaporte diplomático para ellos, para las mujeres, para queridos, para queridos, y eso no puede ser, no se permite que los constituyentes hagan lo mismo. Entonces, también somos de opinión que no van a poder importar carros, porque nada más van a estar 60 días allí. ¿Qué carro va a importar? Ustedes saben que los diputados tienen derecho a importar 3 carros sin pagar impuestos, después lo venden por acá, que ganan el doble de lo que se invirtieron. No podemos entonces crear o reproducir. Entonces tenemos que ver los planes que hay para empezar a introducir la cura en esa nueva asamblea constituyente, que después debe quedar también respaldado para posteriores, porque la asamblea constituyente es solo para hacerla o para aprobar solo. ¿Por qué digo solo? Porque en el 45, donde hubo tantas cosas positivas, esa asamblea constituyente, cuando terminó sus labores y dictó la constitución del 46, puso una disposición de que ellos se quedaban como órgano legislativo. Ya desde entonces venimos con cierta... Entonces, desde ahora hay que decir, ustedes van. ¿Por qué digo 60 días? Porque la propuesta es que esa constituyente, una vez electa, a más tardar en marzo del 2027, sesione 2 meses. Mayo y junio. ¿Por qué mayo y junio? Porque en mayo y junio vacaciona como ahora la asamblea. Y como no podemos tener 2 conejos en una misma aula, entonces 60 días y 60 noches esperamos nosotros, siempre y cuando nos garanticemos de que van a asistir, no como ahora que están en sesiones extraordinarias, no ha habido manera de que vayan a hacer las ratificaciones que no debieron tomar más de 3 días, pero como se demora más horas. Entonces, esa asamblea constituyente que debe trabajar de noche y de día, y que sí le debemos dar una tarjeta de metro para garantizarnos de que van a ir a hacer lo que tienen que hacer como constituyentes. Entonces, esta constituyente es muy difícil, les decía a ustedes las propuestas que lleguen. ¿De dónde van a emanar esas propuestas? De nosotros, Fuente Ovejuna, como dice la novela, todos a uno. Esas propuestas se debatirán, se aprobarán, y se quiere que esa asamblea le dé a la constitución que apruebe lo que se llama en derecho un vacatio legis, es decir, que no entrará a regir inmediatamente, sino que entraría a regir después de que sea debidamente difundida, conocida y vista por todos, analizada, en aras de ver si también al final del camino, en el 28, después de haberla debidamente difundido, como ahora con la alfabetización, se realiza o no un referéndum para que se apruebe o se rechace. Y entraría a regir esa nueva constitución en el 29. Es decir, que las personas que van a participar en las elecciones del 29 lo van a hacer bajo nuevas reglas del juego. Esas nuevas reglas del juego deben incluir la modernización, y por eso se habla de reorganización del Estado, porque una constitución, una de las primeras tareas es reorganizar el Estado, conllevará la revisión de qué tipo de gobierno queremos. ¿Queremos seguir con un gobierno ultrapresidencialista como hay ahora? ¿O queremos ir hacia un sistema donde haya más equilibrio de los órganos del Estado y una verdadera separación de los órganos del Estado? ¿Qué órgano legislativo vamos a querer? Y ahí entramos entonces desde el nacimiento del mismo, cómo se va a elegir ese órgano legislativo. Porque hoy por hoy, si estudiamos el sistema electoral, nos vamos a dar cuenta que todos los que están sentados en la Asamblea, con 2 o 3 excepciones, no representan la mayoría del electorado que ellos dicen representar. Porque con este sistema de uninominales y plurinominales es un verdadero, digamos, desorden, y no se está aplicando el principio de un hombre y un voto. Si usted vive en San Miguelito, usted puede elegir 7 diputados, pero si usted vive en la Villa de los Santos, no la puede elegir. Y se supone que un hombre y un voto, pero es la distorsión que se ha hecho de la representación
Y por eso es que para lograr constituyente se quiere que sea a nivel de provincial y nacional. Nacional es aquel constituyente que se postula después de cumplir todos los requisitos, digamos, se postula en Veragua, pero cualquier ciudadano que viva en cualquier otra provincia o comarca puede votar por él. Entonces, eso nos da la posibilidad, como ocurrió en 45, una representación geográfico-demográfica mucho más democrática. Y los provinciales, es porque el circuito provincial permite una mayor participación y es definitivamente mucho más democrático que estos circuitos que están inventados, que están en el estatuto constitucional todavía vigente y dentro del código, que también, acuérdense ustedes que es un código electoral que emanó de las necesidades e intereses en su momento de la dictadura. O sea, no hay más dictadura que nosotros tuvimos cuidando un poco de cosas que en su momento fueron impuestas y de hacer un futuro mucho mejor para el país. Esa nueva constitución conllevará también la necesidad de una actualización de los códigos, porque sin duda va a haber normas que van a modernizar un poco de instituciones, un poco de procedimientos. Nosotros estamos muy atrasados, lo digo con mayor respeto y limpieza, muy atrasados en educación cívica, pero en formación cívica y en lo que es un criterio serio, lo que está llamado a ser determinadas instituciones. No tenemos una serie de instrumentos que nos permitan a los ciudadanos tener mayor garantía para que nuestros derechos no sean violados ni por uno ni por otro. Colombia, por ejemplo, en 1991 ellos se dieron una constituyente que le dio a Colombia la nueva constitución de 1991 que reemplazó a la constitución de 1886, ya que ya tenían un siglo de andar. Esa constitución de 86 también rigió para nosotros hasta 1903 y la constitución del 4 es una copia prácticamente de la del 86 de Colombia. Colombia se da esa nueva constitución y si ustedes tienen tiempo, ahora con el Google, como yo digo a mis estudiantes, miren en el Google lo que dice la constitución colombiana sobre determinadas instituciones, las más sencillas y vida. Colombia, que tiene tantos problemas más que nosotros, ellos han logrado avanzar porque sufrieron dar el cambio constitucional en su momento. Crearon, por ejemplo, les dejo solamente una figura que se llama la acción de tutela. La acción de tutela es como un amparo chiquito, pero a diferencia del amparo aquí en Panamá, que está más desamparado, lo permitido, esa acción de tutela le permite a cualquier ciudadano que tenga cualquier forma de hacerlo, no hacer que emane de la autoridad pública o privada, accionar ante un juez para la protección de sus derechos. Eso ha sido un fenómeno muy positivo en Colombia y ha permitido amortiguar un poco la violencia y las cosas que se dan. El resultado ha sido extremadamente positivo. Aquí en Panamá no han querido introducir la acción de tutela, ni siquiera traer una ley que se podría, pero se ha querido. Sin embargo, sí nos han introducido o impuesto cuestiones que ahora mismo son lamentables, que tal vez algunos desconozcan, pero que son muy negativas para nuestra sociedad. El acuerdo de pena. Nosotros somos una sociedad que está preparada para el acuerdo de pena. Lo que está pasando es verdaderamente vergonzoso. Hay gente que ya antes de cometer el delito ya tiene preparado el acuerdo de pena. Hubo un caso, que lo que pasa es que aquí no todos lo ejean como Dios manda, pero hubo un caso de uno que se apropió de 12 millones, que se presentó ante el fiscal por su juez, con cara de confundido, arrepentido, etcétera, a decirle que venía a buscar un acuerdo de pena. Y cuando el fiscal le pregunta, y bueno, dígame a ver, dice, sí, que el cliente, pues mire, él está muy arrepentido, es un desliz que él cometió. Y entonces ahora viene uno a buscar un acuerdo de pena y nuestra propuesta es devolver 2, y dice el fiscal, y los otros 10, sin embargo, el acuerdo de pena prosperó. ¿Dónde va? Así pasa para un montón de delitos de esa naturaleza. También se nos puso, no sé si ustedes recordarán a raíz de algo que también se ha olvidado, ¿ustedes se acuerdan de Odebrecht? Recuerden que con Odebrecht establecieron el acuerdo de final colaboración. El Estado de Odebrecht impone, no le ha pasado nada, le pusieron una multa, no ha pagado. Entonces, nos han introducido cosas que nos afectan y no cosas que nos benefician. Por ejemplo, este país necesita
un tribunal constitucional, porque es una instancia más de protección a los derechos y a las garantías de los ciudadanos. Todos los países tienen un tribunal constitucional y nosotros tenemos una corte de 9 magistrados que están preocupados porque se le aumente el salario 4.000 balboas o poder rodar por la calle de este país un carro pintado. No estamos para eso. Eso hiere y le duele a la población, aunque no tenga manera de poder expresarlo o manifestarlo, porque también, y lo digo con pena, nosotros tenemos una sociedad de todavía mucho miedo. La gente tiene miedo de conocer sus derechos porque si los conocen, tienen que asumir el compromiso de defenderlos. Y ya la gente no quiere, porque yo no me quedo sin saber, entonces se van a un abogado. Ahora mismo hay 39.000 abogados en Panamá. ¿Y ya por dónde vamos? 4 millones de habitantes, 39.000 abogados. ¿Pero por qué habrá tanto abogado en Panamá? Porque como mi opinión, mi tesis, es que como la gente no conoce su derecho, entonces muchos de los que estudian abogacía, no todos, felizmente, lo hacen porque saben que tienen una clientela desbordada por ahí. Y la gente que es lo primero que hace cuando tiene un problema, como no conoce su derecho, corre a buscar un abogado. La mamá que le lleva al hijo a las 10:30 de la noche de la policía, porque estaba sentado en la vereda, se lo llevan para el preso, y entonces la mamá que es lo primero que hace, llama a la vecina y le dice, no conoce un abogado. ¿Por qué no? Que a él mismo se lo acaban de llevar. Entonces va a esa hora y dice, ahí abajo, a 2 cuadras hay un abogado. Entonces va allá, toca la puerta del abogado. El abogado la recibe. Dígame, doña, es que mire que se acaban de llevar a mi hijo así. Pero a esta hora, yo para poder ir para allá, igual necesita que usted me dé un saldo. Por ahí empieza la cosa. Le pide 200. Al día siguiente le dice que el secretario no ha llegado, pero que necesita 100 más. Y cuando usted ve, cuando esta señora, ella misma, si conociese lo que es una habeas corpus, ella misma podía tomar la acción de protección y defensa de la libertad corporal de su hijo. ¿Verdad? Pero aquí, ¿cuántas personas conocen el habeas corpus? Y yo soy de opinión que en un futuro aquí se debe establecer que antes de darle la cédula a cualquiera que llegue a la edad de ser ciudadano, se debe dar una serie de cursos de cómo tener su derecho de habeas corpus, conocer. Pero aquí no, aquí los pelados van a buscar la cédula y al día siguiente, esa misma noche, vuelve loco con vaca y buscan el carro, etcétera, porque creen que eso es ser ciudadano, eso no es así. Entonces, todas estas cosas y muchas más son las que dentro de un proceso constituyente nosotros tenemos que empezar a conversar y discutir entre nosotros, la familia, amistades, todos, para ver si podemos culminar en esta nueva constitución que deberá como texto o norma o pacto social, porque la constitución no es otra cosa que un contrato social que se debe dar entre todas. Y para ir terminando y darle oportunidad a su pregunta, quisiera nada más recordar que nosotros estamos viendo una situación que amerita que nos interesemos poco en los cambios que se requieren. Cambios que no son solamente en el sentido que quieren algunos, ¿no? De superficiales o de 2 o 3 artículos. Hay mucha gente que dice, no, que eso se resuelve, dice, con modificar la forma como se eligen los magistrados. Si ese fuera el problema, hace rato que hubiéramos podido salir del tema, no se trata de eso. Esto es un todo. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad donde hay una desigualdad socioeconómica muy fuerte. ¿Sí? Somos el tercer o cuarto país del mundo con la peor distribución de riqueza. Vivimos una sociedad con una debilidad de la sociedad civil como tal, desorganizada, que no alcanza a cumplir la tarea que le corresponde. Vivimos también un descrédito de los partidos políticos, de los sindicatos, de las asociaciones. No hay credibilidad. La gente ha perdido la confianza a todos, empezando por las propias instituciones. Hay una disfuncionalidad misma de los sindicatos que hay en este país. Hay también un déficit educacional, como decía hace un momento atrás, demasiado grande. No solamente a nivel primario, sino también secundario. Y no van a hablar de las universidades, porque ahí sí está la educación pública, ¿no? Pero no estamos haciendo nada para evitarlo. Al contrario, también nos encontramos frente a lo que yo llamaría una distorsión institucional. Las instituciones no están haciendo lo que corresponde a la mayoría y vivimos una desorganización estatal que no tenemos y que no se puede corregir
de la noche a la mañana, y mucho menos si no hay una participación de todos nosotros. Entonces, frente a ese tema, pues, invitarlos a que se constituyan ustedes entre constituyentes y que se interesen en poder ser constituyentes en todo el sentido de extensión de la palabra, porque es algo para lo cual nosotros requerimos irnos preparando para poder alcanzar, repito, pues, una meta colectiva, que es el de darnos una nueva constitución, pero eso sí, sin perder de vista que debemos nosotros velar por mantener esa convivencia pacífica. Eso es muy importante. Hay mucha gente, lamentablemente, que no ve nada mejor que echarle leña al fuego, y eso no nos conviene. No nos conviene, creo yo, que si la violencia arranca, esto no lo va a parar nadie. Pero la gente dice, no, que este pueblo pacífico, sí, como no. Me olvida que aquí hubo una guerra de 2000 días que fue más trágica en Panamá que en Colombia. Y se nos olvida que todos los pueblos, por más pacíficos que sean, llega un momento en que se hartan y se va a la violencia y ya no se mide. Entonces nosotros tenemos que frenar eso. Y el mejor freno que hay ahora mismo es el de un proceso constituyente, porque es lo más democrático, lo más progresista, lo más participativo de lo que se quiere. Nosotros estamos en una época en que ya la denominada democracia representativa quedó atrás y estamos en lo que tiene que ser una democracia participativa. Es decir, una democracia que establezca todos los mecanismos de participación ciudadana a todos los niveles, a través, por ejemplo, como existe en otras sociedades de controles ciudadanos, con veedurías ciudadanas, con observatorios ciudadanos para lograr esa transparencia, esa rendición de cuentas que debe ser la preocupación fundamental en todo lo que tiene que ver en materia de administración pública, puesto que si el Estado somos todos, el Estado tiene que ser de todos. Unos se van a encargar de la tarea de gobernar. ¿Pero qué quiere toda sociedad? Que el gobierno es bien. No todo el mundo quiere ser gobierno, pero todo el mundo quiere que lo gobiernen bien. Los problemas empiezan cuando no se gobierna bien. Pero usted, para poder gobernar bien, necesita tener el espacio necesario institucionalmente, constitucionalmente, y eso por pueblo no existe. Ojo, hay muchas cosas que hay que hacer que no se pueden hacer porque las leyes existentes han sido creadas para impedirlo. Este es un sistema, por ejemplo, nada más en el terreno penal, que está hecho para proteger la criminalidad de todo tipo, de todo tipo. Un sistema penal absurdo, pero te dicen que ese es el que hay. Entonces yo escuchaba ayer, la gente dice que el gobierno no mete preso a fulano, a vengar. Si el gobierno mete preso a alguien, está violando. Entonces así hemos llegado a una situación de palo con que bogan y palo con que no bogan. Entonces tenemos que tomar todo eso en cuenta al momento de buscar los mejores caminos para involucrarnos, pero repito, yo creo que tenemos mucho que aprender y tenemos que aprender de los progresos que han realizado otras sociedades, porque, y ahora sí termino, a nosotros, en mi opinión, aquí se nos ha tratado de vender la idea, no de idea, sino que se va a llevar un terreno de subestimar, que nos ha hecho ver a los panameños que no somos capaces de. Entonces, que la gente antes de empezar dice, no, eso no se puede hacer, no vamos a poder. Sí podemos, sí debemos y sí queremos, ¿verdad? Porque nosotros hemos venido a este mundo para superarnos, no para quedarnos así, que como me lo encontré así lo dejo. Tenemos que entrar en ese mundo del conocimiento en que está toda la humanidad de hace rato. Ahora basta mirar para atrás y darnos cuenta de cuánto han cambiado las cosas. ¿No? Hoy en día un chip, un celular cambia en una semana, en una computadora en 3D, y nosotros estamos en una sociedad donde la mayoría no tiene una computadora o no sabe lo que es una computadora, y no quieran, sino como no están las condiciones para tal cosa. Entonces, lo dejo hasta ahí, agradeciéndole en primer lugar, una vez más, al ministro, la hospitalidad, a todos ustedes su asistencia y su paciencia, e invitarlos pues que de una u otra manera tratemos de actualizarnos, de precisar en este tema